estamos en comunicación con el doctor Daniel Sevilla, reumatólogo de la Unidad de Reumatología del Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, que también estuvo en la parte de clínica médica del Hospital Diego Thompson de General San Martín. Buenos días, doctor Sevilla. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío volver a encontrarnos. Daniel, vamos a hablar un poquitito. Hay algo que siempre me llama un poco la atención, ¿no? En general, cuando se habla de enfermedades reumatológicas, la sensación que uno tiene es como que la artritis reumatoidea se lleva las palmas y después las otras enfermedades reumatológicas quedan un poquito detrás. ¿Eso es por la prevalencia que tiene la artritis reumatoidea? Exactamente. Enfermedades reumáticas hay muchas, Sí, lo todas sé. tienen una base inmunológica, pero por una cuestión de incidencia en la sociedad, en todo el mundo, es mucho mayor la incidencia de artritis reumatoidea que de otras artritis. Claro. Nosotros cuando hablamos muchas veces de artritis psoriásica, también siempre citamos, a veces nombramos a una prima hermana que es la espondilitis anquilosante. Exactamente. Que tiene menor incidencia. Entonces el orden sería ese, pero por una cuestión de incidencia, no porque sea más importante una que la otra, porque el paciente que tiene un diagnóstico, ese es el 100% y es lo más importante que hay para él. Exactamente. Así que son distintas enfermedades reumáticas hay muchas, y en este caso las palmas, como vos decís, es una cuestión de prevalencia, de incidencia en la población. Claro. Que la hace más, no más importante, sino que se estudie más, que se hable más, que la industria farmacéutica apoye más, apueste más a una que otra, claro. Y que uno hable más con la gente porque es más frecuente encontrarse con un caso de artritis reumatoidea que de artritis psoriásica. ¿Y cuál tiene más impacto? ¿Cuál es más peligrosa de las tres, de la reumatoidea, la psoriásica y la espondilitis anquilosante en la vida de las personas? O si se puede preguntar algo así. No, por supuesto, todas las enfermedades son importantes y además hay otra cosa, es importante que quede claro el comentario de que son enfermedades sistémicas. Exactamente. No, me duele la articulación, se me inflamó la articulación y nada más. Sistémica quiere decir que están en la sangre, son enfermedades clínicas. A mí me gustó mucho recién una frase tuya cuando hiciste la introducción que hablaste de la enfermedad psoriásica. Exacto. Estas enfermedades son enfermedades clínicas, no termina solamente en la piel o en la articulación, o en la columna o en la rodilla. Son enfermedades que cursan, por ejemplo, vamos a algo intermedio que es lo que más nos abarca a nosotros, que es la artritis psoriásica. La artritis reumatoidea también, la espondilitis anquilosante también. Esto puede cursar con inflamación del ojo, con síndrome metabólico, con trastornos cardiovasculares. Hay un aumento de la incidencia de factores de riesgo cardiovascular. Exacto. En el caso de la artritis reumatoidea, hay un síndrome anémico que generalmente acompaña. Es prima hermana, la artritis, como son enfermedades autoinmunes, puede estar relacionada con otras, y es prima hermana del hipotiroidismo. Claro. O sea que no nos podemos quedar solamente en que le duele una articulación y le damos un antiinflamatorio. El paciente hay que estudiarlo desde el punto de vista clínico. Nuestra base es la clínica médica. Claro. Así que todas son para tener muy en cuenta, y a veces para el paciente piensa que lo que menos a nosotros no nos importa el dolor, porque el paciente consulta por el dolor, que es el síntoma predominante. Y a nosotros por ahí nos importa mucho más otro signo clínico. Claro. Pero uno en general, el dolor tiene que ver con la razón por la que uno llama por teléfono a pedir hora al médico. Exactamente. El 90% de la consulta médica de cualquier especialidad es dolor. Sí, exactamente. Esto vos vas a una guardia, olvidémonos de reumatología, vas a una guardia médica y la gente viene por dolor. Sí, totalmente. Sea el dentista, sea el otorrino. Que sea. Sí, totalmente. Pero bueno, el dolor es un signo que da el cuerpo de que algo está pasando. Exactamente, y además nos aguantamos cualquier síntoma. A lo mejor una persona está muy hipertensa, que lo cual es gravísimo, y a lo mejor ni se entera. Sí, exactamente. Pero le duele el dedo y va a la guardia a las 2 de la mañana. Exactamente. ¿Cuáles son los motivos de la demora en hacer la consulta con el reumatólogo? Que lo vemos mucho eso. Lo vemos mucho y gracias a Dios, gracias está cambiando. A la publicación, gracias a lo que hacen ustedes, vos en particular, y Solarzo y AEPSO, la industria farmacéutica también colabora, y gracias a Dios se está dando mucho esto de la interdisciplina, de empezar a conectarnos entre los distintos especialistas, y esa demora se está achicando muchísimo. En cualquier especialidad médica es importante que el diagnóstico sea lo más precoz posible y el tratamiento sea lo más temprano posible,
por todas estas concomitancias clínicas que estábamos hablando, Claro. Y además porque en el caso de una enfermedad inflamatoria articular puede traer aparejada, por ejemplo, deformación articular, que es lo que quiere evitar el paciente. ¿Qué pasa si una persona, porque lo vemos mucho, lo vemos menos ahora, pero lo hemos visto mucho y lo seguimos viendo todavía, la consulta en general al dolor de las articulaciones, la ida al traumatólogo? Y ahí es donde el traumatólogo, yo siempre les digo, por favor digan que tienen psoriasis, por favor digan que tienen psoriasis. A lo mejor entra en una cirugía una persona, en la visión del traumatólogo, tiene que ir a la cirugía. En la visión del reumatólogo, ¿esa persona tenía que haber ido a una cirugía? Bueno, cuando se llega a la cirugía, o sea, la cirugía pudo haber estado bien indicada, pero lo ideal hubiese sido haber salvado esa articulación, por eso hablaba recién de diagnóstico precoz y de tratamiento temprano. Claro. La cirugía que propone el tratamiento, el traumatólogo, por bien indicada que esté, por bien que se haga, es para arreglar mecánicamente algo que se destruyó. La idea es no llegar a eso. O sea, lo ideal es no tener que llegar a cambiar una cadera, una rodilla, o tener que operar una hernia de disco. Lo ideal es evitarlo. Si una persona está detectada su artritis precozmente y está tratada correctamente, ¿podemos no llegar nunca a la cirugía? Por supuesto. Por supuesto, acá la idea es frenar la enfermedad. Lógico. Porque así como vos me decís, por inverso lo que te decía antes, evitar la cirugía del traumatólogo y evitar que se le inflame el ojo y evitar que termine con una diabetes o evitar que termine con los triglicéridos por las nubes, y todo puede tener el mismo origen. ¿Por qué razón se tiene tan poca conocimiento del tema de la uveitis? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto. Nosotros estamos trabajando con colegas oftalmólogos y estamos tratando de diagnosticarlo más precozmente en base a lo que ellos nos mandan, a ver si la uveitis es de causa inflamatoria por una enfermedad reumática o no. Estamos trabajando mucho en eso. Yo creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo nosotros como profesionales, porque el paciente no tiene por qué saber relacionar que tiene psoriasis en el codo, que le duele la cintura y que se le inflama el ojo, y que se le inflama el intestino y que tiene el ácido úrico elevado. Pero yo ahora creo que tiene que saberlo. Antes era muy común que nos dijeran cuanto menos sepa mejor. Yo creo que ahora cuanto más sepa mejor, porque rápidamente voy a ir a consultar al médico. Es muy importante relacionar los síntomas con un todo, con un criterio clínico, más allá que después cada especialista trate lo suyo, ¿no? Tal cual. Un paciente con artritis psoriásica que tiene una uveitis y el ojo va a seguir siendo del oftalmólogo, pero hay que tratar el cuadro de base. Exacto. ¿Cuánto tiene que ver el estilo de vida saludable en el pronóstico de estas enfermedades? 100%, porque no se olvide que estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Claro. Enfermedades tienen una base inmunológica, que tiene que ver mucho su ánimo, su estilo de vida, su régimen de descanso, su dieta, su alimentación sana, o sea, todo lo que sea agresión para el paciente. Claro. Lo alimentario, el tabaco, el mal descanso, vivir estresado, y a veces no es tanto los problemas que tenga el paciente, sino cómo maneja el estrés. Muchas veces parte de un pilar de tratamiento es la psicoterapia. Claro. Poder manejar Exactamente. todo el peso o el impacto que tiene la enfermedad, ¿no? Hablando de impacto, ¿qué pasa con el deporte? Conozco muchos pacientes que fueron tratados precozmente y que su frase era: volví a jugar, volví a esquiar, volví a hacer X deporte, a surfear, ¿no? ¿Qué pasa con los deportes y tener artritis? Es muy importante, porque frenando la enfermedad, o sea, lo que uno trata de darle al paciente es devolverle la calidad de vida y una vida normal. En el caso de la psoriasis, la artritis psoriásica, no nos olvidemos que también está el tema de no ponerme ropa deportiva, un pantalón corto, una remera sin mangas o un short porque tengo psoriasis en el hombro, en el codo. Entonces, mejorando eso, ya ha sido por el tratamiento que le dio el dermatólogo o el reumatólogo, cualquiera, que el paciente esté mejor, se pierde esa inhibición, el paciente puede lograr eso, que parece algo tonto, parece algo básico, y para mucha gente es un problema,
Sí. Y además, al no tener dolor articular, por ejemplo, en el caso de la artritis, también la posibilidad de volver a hacer deporte. Claro, claro. No, es realmente impresionante cómo la gente siente un cambio gigantesco en su vida cuando está bien tratado y bien seguido por un reumatólogo, ¿no? ¿Cómo es la población del Hospital Durán? ¿Qué cantidad de casos ven más o menos ustedes al mes? Bueno, en el caso nuestro y en el caso mío en particular, yo trabajo bastante codo a codo con la gente de dermatología, Claro, claro. del Durán, de oftalmología del Hospital La Gleize, y vivimos además comunicándonos con especialistas de otras especialidades que nos pueden derivar pacientes tratando de que sea el diagnóstico lo más precoz posible. Qué bueno. En el caso del Hospital Durán, como la mayoría de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos muchísima gente también del Gran Buenos Aires que Claro. viene por falta de especialistas en otros hospitales periféricos. Exacto. Así que tenemos un reclutamiento de muchos pacientes que ni siquiera son de nuestra área programática, hablando en términos hospitalarios, pero que bueno, que esa gente también necesita atención y Sí, atiende obviamente. y hace a nuestra casuística. Exactamente. Doctor, se nos acabó el tiempo, Bueno. pero 1.000.000 de gracias por este rato. Por favor, un placer, Silvia, y bueno, cuando quieras seguimos hablando. Un placer muy grande haberme comunicado contigo. Un abrazo a todo el equipo y a todo el equipo de Dermato. Gracias, muchísimas gracias, se lo voy a transmitir a mis compañeras. Chau, chau, un abrazo grande.